nombre, Antonio Chado Omar, hijo de Valdemosines, tengo 85 años, voy caminito de los 86. Puede ser que tenga la misma suerte que mi madre, que falleció a los 102, y mi abuela a los 102. Y mis otros abuelos allá en Valdemosa también como cerca de los 90. Así que si puedo seguir esa línea, pienso que tengo por unos años más. Mientras tanto, acá, trabajando como directivo del Centro Balear, mi padre prácticamente hizo escuela y de la escuela salió derechito a un barco de pesca y era pescador. Era pescador hasta que llegó el momento del servicio militar. Cuando llegó el momento del servicio militar, vino el sorteo. Según el sorteo te destinaban y a él lo destinaron a África, que en ese momento estaba la guerra famosa esa, la guerra del Rif, que se morían como moscas. Y lo primero que hizo mi padre, cambió de camino y se fue para el puerto y Montevideo. Y así que quedó decretado. Hubo una amnistía y mi padre volvió a Valdemosa a visitar a la familia. Se enamoró con mi madre. Tuvieron los meses que le permitieran estar, estuvo allá. Se casó allá por poder con mi madre. Se vinieron para acá en el año 33. Es decir, acá yo digo que Montevideo, más que Montevideo, el Uruguay, hay miles de descendientes baleares. Mira lo que te digo, hay miles. Si empezamos por los grandes flujos que vinieron a Montevideo, si seguimos por Colonia, donde se hizo la colonia mallorquina, con Joan L. Oliver, que vino con sus 7 hijos, casados la mayoría de ellos, fueron cerca de Nueva Palmira, que queda a 300 kilómetros de acá, y fueron a un lugar que yo, por el tiempo que estuve investigando y las cosas que estuve investigando, fueron ahí mandados por 3 personas, que eran las que dirigían un diario acá en Montevideo, que se llamaba La España, y que en esa época, y estamos hablando de finales del siglo XIX, hacía 5.000 ejemplares por día, en un lugar como es el Uruguay, que está perdido, como Montevideo está perdido. Era gente que conocía mucho y lo mandaron al lugar más fértil que tiene el Uruguay. Tanto fue así que al poco tiempo la colonia mallorquina tenía más de 200 familias mallorquinas. Acá en Montevideo tú no encontrabas un lugar que tuviera productos baleares. Si bien es cierto que mi madre tenía una cocina muy balear en casa y ella misma hacía cosas baleares, es decir, no encontraba ninguna confitería, hasta que hace como 30 años atrás vino Carrera vino a casa a hablar con mi padre, porque hay algo que es imposible. Carrera quería hacer la ensaimada como se hacía en Mallorca. Mi padre con 30 años de panadero quería hacer la ensaimada como se hace en Mallorca. Yo acá la quise hacer, acá en este mismo centro, también la quise hacer, no te sale. Un día mi padre me explicó y me dijo, no te rompas la cabeza, el problema no está en nada, simplemente está en el agua. El agua es la que hace que la ensaimada acá no tenga la misma consistencia que tiene en Mallorca. Así que hagan lo que hagan y quieran lo que quieran, no la van a sacar. Y no la sacaron. La primera ensaimada que comí la comía el mismo día que llegué en la casa de mi abuelo, y yo que venía de una panadería y veo las ensaimadas, dije, pero hay que viajar 10.000 kilómetros para que te den un chocolate con un pan de leche, le decimos acá. Con un pan de leche, digo, será posible, pero bueno, calladito, es decir, comí esa ensaimada, bueno, hasta el día de hoy. Cuando yo tenía 16 años, en el año 50, mi padre vende la panadería donde estaba. Éramos en total 31 valdemosines, que fuimos en el mismo barco en el Cabo Buena Esperanza, y 5 autos. Cuando llegamos al pueblo era una revolución. Y yo estuve viviendo casi un año allá en Mallorca. Y bueno, vamos a ser sinceros, es decir, ese año yo era el americano. Ahora soy el sudaca, pero allá era el americano. En esa época viví un año de lujo, pero fue un año que me quedó muy clavado en el corazón. Después volví varias veces a Mallorca, y en una de las fiestas mallorquinas conocí a mi mujer y bueno, y terminé casándome con ella. Te voy a decir que hay 3 etapas en mi vida de idas a la isla. La primera, cuando joven, que estuve ese año, que fue algo magnífico. La segunda, que fui con mi mujer, estuvimos un mes en Palma, en la calle Barrera, que ahí vivía un hijo de una prima mía y nos dejó la casa y estuvimos viviendo ahí todo un mes entero, que fue maravilloso porque además otro primo me prestó su auto, vivía en la calle Aragón. Y la tercera fue la última vez que fui, que estuve muy poco, porque estuve apenas 2 días, que fui con un crucero, y te voy a decir, la última no me gustó mucho. ¿Por qué no me gustó mucho? Porque no encontré mallorquines, eran todos extranjeros. Porque no podía entrar a ningún lado a hablar, que si no me hablaban extranjero, me hablaban alemán o me hablaban inglés.
En la del medio que recorrí todo Mallorca, la gente todavía no estaba inmersa en este loquero del turismo y era más abierta. Me acuerdo que fuimos a campo, pasamos por campos con mi mujer y era mediodía y dijimos, ¿nos quedamos acá a almorzar? Sí, nos quedamos. Y puse el coche y ahí al lado un lugar que era un restaurante. Entramos y miro, estaba lleno de gente. Digo, ¡pah! Entonces vino la camarera y me dice, señor, le digo, mirá, somos dos, pero si tengo que esperar, no. Me dice, no, tiene 4 adelante nada más. Digo, 4 me voy. Me dice, no, es muy rápido, dice, deme su apellido. Yadó, muy bien. Yo media vuelta y me voy a sentarme a un lado. Me dice, señor, venga, por favor. ¿Por qué? Mire, de los 4, 2 que había eran Yadó. Y después me dijeron que Campos es el lugar de Mallorca donde hay más Yadó. Va un saludo mío, va el saludo de un descendiente de Valdemosín, de Valdemosa Divina, y que sepan que acá siempre hay un rinconcito para todo balear que quiera venir y que siempre hay un abrazo para los que quieran estar. Para mí siempre es una suerte poder tener oportunidades como esta y poder charlar así con la gente.